El hombre participó en un examen de cualificación para cazadores, y lo que ocurrió a continuación sorprendió incluso a los cazadores de élite de rango S. Sin usar más que técnicas básicas de combate cuerpo a cuerpo, logró derrotar a una estrella en ascenso en la comunidad de cazadores, dejando a todos los examinadores en shock. Incluso el miembro más fuerte de un gremio de rango S no pudo resistirse a probar su fuerza directamente. Lo que no sabían era que Okan había pasado 80 años luchando en otra dimensión, un dios de la lanza invicto que una vez había acabado con el rey demonio con sus propias manos. Tras completar su misión, el agotamiento finalmente lo venció. En su fatiga, Okan hizo una súplica a la diosa, le pidió que conservaran todos sus recuerdos y experiencias y que lo enviaran de regreso a la tierra. La diosa accedió, pero le advirtió que su cuerpo en la tierra ya estaba muerto. Por ello, transfirió su alma a un nuevo recipiente. En el mismo instante, un haz de luz radiante envolvió a Okan y el nuevo recipiente apareció, un cuerpo frágil al borde de la muerte. Sin embargo, la diosa creía que podía forjar una nueva vida con él. Cuando Okan abrió los ojos nuevamente, se encontró en la tierra. Su maldita travesía por aquel reino de otro mundo le había traído sufrimiento sin fin. Ahora, había vuelto a su mundo natal, habitando el cuerpo de un adolescente. Al abrir el grifo de la cocina, quedó asombrado al ver fluir libremente agua limpia y sin contaminación con solo presionar un botón. La chispa de fuego surgió a su orden, verdadera magia. Los magos de su mundo anterior podían mantener sus hechizos, la verdadera magia estaba aquí, al alcance de sus dedos. Lo más importante, le esperaba su comida favorita, filetes de pollo empanados, cuya textura auténtica le provocó lágrimas de alegría. Después de 80 años de combate incesante, nunca había probado una comida tan adecuada. Por fin, podía vivir como una persona normal en este mundo familiar. Pero lo que no notó fue un tenue resplandor rojo parpadeando fuera de la ventana. Luego, entró en el baño para una ducha larga y reconfortante. A pesar de sentir la disonancia entre él y este mundo, permanecía un destello de esperanza, quizá una vida mejor finalmente estaba al alcance. De repente, apareció una visión inquietante fuera de su ventana, un rostro grotesco e imposiblemente horrible. El shock casi le hizo saltar del susto. ¿Cómo podía existir tal criatura en la tierra? Momentos después, una voz sonó detrás de él, una transmisión de emergencia alertando que se había formado una grieta de corrosión en su complejo de apartamentos, obligando a todos los residentes a evacuar inmediatamente hacia el refugio subterráneo. Okan no tenía idea de que era una grieta de corrosión ni que estaba ocurriendo realmente. Sus ojos se ampliaron al ver una escena escalofriante, varios monstruos humanoides aferrados densamente a sus ventanas, con sus garras listas para romper el vidrio. Cuando avanzaron, Okan giró en redondo y huyó. Ahora estaba claro, este mundo, la Tierra, ya no era el mundo familiar que conocía. Necesitaba respuestas, y rápido. Esos monstruos tenían un parecido inquietante con las criaturas a las que había enfrentado en esa otra dimensión. Sin dudarlo, Okan se movió rápidamente hasta el borde de la ventana, escabulléndose en silencio fuera de su vista, listo para enfrentar los nuevos horrores que le aguardaban. Una vez que lograron escapar, salió discretamente por la ventana sin hesitation, eligiendo seguir las instrucciones de la transmisión y dirigirse hacia el refugio. Fue entonces cuando vio a un niño de pie cerca de allí. Dudó, pero estuvo a punto de llevárselo consigo, hasta que se dio cuenta de que el niño estaba decidido a volver hacia los monstruos. A pesar de su cara juvenil, los ojos del niño eran firmes e intrépidos. Incluso habló de derrotar a los monstruos y le preguntó a Okan si quería unirse al esfuerzo. Sorprendido, Okan se preguntó si los niños de hoy en día realmente poseían tal valor, especialmente considerando que habían estado viviendo en medio del caos durante 13 años. El mundo se había puesto de cabeza por las grietas de corrosión, portales de entrada por los que los monstruos invadían el territorio, y aún nadie entendía cómo se formaban estas grietas ni cuándo y dónde aparecerían. Esta dura realidad dejó a Okan frustrado tras los innumerables sufrimientos soportados para regresar a la Tierra, ahora transformada en una pesadilla viviente. Preguntó con calma al niño quién era en ese momento el mejor cazador de la Tierra. Sin dudar, el niño respondió que Lee Seun.
Ella formaba parte del Yanabi Guild, uno de los 10 grupos más influyentes del planeta. Lee Seun empuñaba una enorme espada larga y en ese momento enfrentaba una grieta de corrosión en Swing. Incluso reconociendo la existencia de cazadores poderosos, la idea de civiles comunes luchando contra los monstruos seguía pareciendo surrealista para Ukan. De repente, se tapó la boca con la mano, señalándole que guardara silencio. Desde adelante, vieron 5 monstruos justo frente a ellos, pero Ukan sintió que había más, uno acechando en la sombra. Afortunadamente, su nuevo cuerpo parecía poseer una fuerza superior a la de un humano promedio, suficiente para enfrentarlos. Sin embargo, no estaba seguro de poder proteger al niño si estallaba una pelea, y abandonarlo tampoco era una opción. Mientras ponderaba sus decisiones, una sensación familiar llenó el aire, una energía azul tenue, maná. En ese instante, Ukan estuvo seguro de que el mundo que recordaba aún permanecía en él. Sin aviso, uno de los monstruos se enciende en llamas, un ataque que él mismo había lanzado. Aunque ya no le quedaba el maná acumulado de más de 80 años, mientras existiera maná en el ambiente, podía reabsorcionarlo. Esto significaba que aún podía aprovechar el poder inscrito en su alma, la llama paradójica. Su poder de fuego era modesto, pero suficiente para enfrentarse a los pocos monstruos que los amenazaban. El niño observaba asombrado. «Nunca pensé que tendrías una habilidad tan única», susurró. Inspirado, el niño se preparó para lanzarse contra los monstruos, decidido a acabar con ellos. Ukan sintió una oleada de impotencia. Los monstruos aún no habían puesto toda su atención en ellos, entonces, ¿por qué correr peligro? Como había previsto, en cuanto el niño se lanzó, los monstruos voltearon su foco directamente hacia él. La cara del joven se nubló de terror. Afortunadamente, Ukan agarró su brazo justo a tiempo, indicándole que no se moviera. Extendió la mano hacia el bastón que yacía en el suelo, por si podía servirle como arma. Necesitaba tomar prestada el arma del niño. En el siguiente instante, 3 monstruos corrieron directamente hacia Owan. En cuanto tuvo el arma en la mano, su expresión cambió por completo. Un agudo silbido cortó el aire mientras balanceaba el bastón. Instantáneamente, los 3 monstruos quedaron cortados en mitades precisas a la altura de la cintura. En ese momento, Okan sintió una oleada familiar, como si su pasado como dios de la lanza se estuviera reavivando dentro de él. El niño permaneció allí, completamente sin palabras, siendo testigo de la escena. Para él, Okan parecía excepcional, no un hombre común, sino claramente alguien que ocultaba habilidades formidables, quizás un cazador disfrazado. Sin embargo, por dentro, Okan hervía de rabia, dándose cuenta de que la vida pacífica por la que había luchado con tanta desesperación se había deshecho una vez más. Pronto, con una expresión irritada en el rostro, Okan llevó al niño a un refugio subterráneo. La madre del niño reconoció de inmediato a su hijo y agradeció a quien pudiera haberlo salvado, murmurando que debía haber sido Okan. Observando su atuendo de alta costura, Okan hizo una pausa brevemente, así que el niño realmente pertenecía a una familia adinerada. No era de extrañar que actuara con tanta arrogancia. De repente, todo el edificio tembló violentamente. En un instante, una criatura monstruosa atravesó la entrada y entró corriendo en su interior. El pánico estalló mientras todos huían, pero Okan permaneció firme en su lugar. El niño se dio la vuelta, gritándole que huyera, advirtiéndole que incluso Okan no tendría oportunidad contra esa bestia. Sin embargo, Okan no se movió. Pensaba que había vuelto a un mundo familiar, pero ahora le quedaba claramente claro que este lugar no era diferente del reino de otro mundo que conocía. Con curiosidad, le preguntó al niño por qué, a pesar de la riqueza de su familia, había decidido convertirse en cazador en lugar de esconderse en un lugar seguro y vivir cómodamente. El niño respondió que su padre había sido asesinado. Su familia también se había escondido en un refugio alguna vez, pero su padre aún fue víctima de los monstruos. Desde ese momento, comprendió que no había un lugar verdaderamente seguro en la tierra. Esa realización alimentó su promesa de convertirse en el cazador más fuerte, eliminar todas las grietas de corrosión y salvar a la humanidad, por muy desesperado que pareciera.
Antes de que pudiera terminar, Okan lo interrumpió con una sonrisa calmada y tranquilizadora, diciéndole que algún día sería un gran cazador. Lamentablemente, añadió, el niño nunca podrá salvar este mundo. Mientras las palabras de Okan calaban en él, la madre del niño lo apartó rápidamente, instándole a huir. En ese momento, una explosión ensordecedora resonó detrás de ellos. Al voltearse, el niño quedó atónito al ver que la criatura monstruosa que todos temían ya había sido derrotada, por Okan, que la había aniquilado con una sola mano. Okan explicó que había dicho que el niño no podía salvar el mundo porque esa era su misión, y que tenía mucha experiencia en hacer precisamente eso. Después de lidiar con el monstruo, Okan regresó a casa para recopilar información sobre su nuevo mundo. Allí, descubrió que su saldo en la cuenta había disminuido a apenas $3,000. El dueño original de ese cuerpo había trabajado en una empresa de logística, pero la compañía quebró debido a las grietas de corrosión, dejándolo sin trabajo. Mientras Oken meditaba sobre formas de ganarse la vida y sobrevivir, encontró en su teléfono un aviso de reclutamiento de cazadores. Pronto, el calendario avanzó al día siguiente, y él se encontró en los pasillos del edificio de la Asociación de Cazadores. Hoy se celebraba un gran evento de selección al que asistían numerosos cazadores interesados en reclutar nuevos talentos para sus gremios. La mayoría de estos cazadores consideraban que este grupo de recién llegados carecía de cualidades notables, desestimándolos como insignificantes. Sin embargo, el evento también llamó la atención de uno de los 10 mejores cazadores del mundo, Lee Seun. Su presencia despertaba admiración en todos los presentes en la arena, ya que generalmente solo la veían en las noticias. Muchos pensaban que había venido específicamente a observar a An Singa, un destacado graduado de la Academia de Cazadores, famoso por despertar habilidades de electrocontrol. Lo que pocos sabían era que Lee Seun apenas prestaba atención a Singa, a quien consideraba principalmente como una fuente portátil de energía. Un colega que estaba cerca comentó que las habilidades de Singa podrían ser útiles en ciertas situaciones. A esto, un hombre que ajustaba sus gafas de sol respondió con frialdad que muchos prodigios de la academia se tambaleaban frente a un combate real. Parecía que Lee Seun valoraba esa percepción, lanzándole de repente un caramelo en señal de aprobación. Ella entendía perfectamente que los ejercicios de entrenamiento y las batallas reales eran mundos diferentes. Para los estudiantes que solo habían practicado en condiciones controladas, adaptarse rápidamente a un combate genuino era a menudo un desafío, incluido Singa. Pronto, el combate estaba a punto de comenzar. Lee Seun observaba con interés, esperando detectar un talento prometedor. Apareció un nuevo retador, demostrando una fuerza digna de atención. El anfitrión del evento inicialmente pareció sorprendido al ver el perfil del concursante. La persona era solo un civil, sin siquiera haber asistido a la Academia de Cazadores. Mientras tanto, el retador, cuyo nombre aún era desconocido, se abrochó rápidamente su traje de combate, agarrando con firmeza la arma que le proporcionó la asociación. El anfitrión, divertido, se burló de la audacia del concursante al subir a esa escena. El oponente destinado a enfrentarlo era alguien llamado Hukan. Honestamente, todavía no le era familiar ese nombre. Las reglas eran claras, solo podían usarse armas emitidas por la asociación y estaba prohibido causar daño mortal. El verdadero objetivo de Oken era aprovechar esa prueba de cazador como una oportunidad para obtener mayor autoridad. Frente a él, en la arena, estaba un joven rubio que exudaba arrogancia y no mostraba respeto por su adversario. Cuando el árbitro levantó la mano en alto, el combate comenzó oficialmente. En cuanto comenzaron, el joven rubio cargó hacia adelante, ansioso por enfrentarse a alguien que ni siquiera podía reunir mana. Sin embargo, el rostro de Oken permanecía impasible. Para él, el oponente era simplemente una apertura para explotar. En el siguiente instante, Oken clavó su arma en el suelo y desapareció de la vista. La confusión del joven rubio era evidente mientras se preguntaba, ¿es un cazador de tipo velocidad? Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, Oken ya estaba detrás de él, demostrando su dominio de la velocidad y el sigilo. Tu técnica carece de refinamiento, afirmó con calma. Puedo contigo sin arma.
En un parpadeo, Oken le dio un potente golpe en el estómago a su oponente, casi haciendo que el joven rubio vomitara todo lo que había comido la noche anterior. Justo cuando el joven vacilaba y casi se desplomaba, Oken le permitió recuperarse, sosteniéndolo con manos firmes para ponerlo de pie. A continuación, siguió un gancho ascendente agresivo, que partió la mandíbula del joven y lo dejó apenas consciente. Esta demostración de fragilidad sorprendió a Oken, esperaba un adversario más duro, pero su oponente parecía excesivamente delicado. Su decisión de luchar sin armas derivaba de su preocupación de que una lanza pudiera dañarlo demasiado. Tras un momento de reflexión, Oken se relajó ligeramente, consideraba al muchacho como un novato. Aunque no era un nivel élite, toda la escena dejó a Lee-seun visiblemente atónita. Ella inspeccionó de inmediato el perfil de Hukan, descubriendo que trabajaba en una empresa de logística. Un colega cercano murmuró que el joven apenas tenía reservas de maná, lo cual era inusual para alguien que se esperaba tuviera años de cultivo. Si no era suerte, sugería que de alguna manera había logrado una hazaña importante a pesar de su limitado cultivo, aunque incluso eso parecía improbable. Lee-seun desestimó esta idea en silencio frío, lanzándole un trozo de caramelo como una reprimenda silenciosa. Para ella, era mucho más probable que Hukan estuviera reteniendo intencionadamente el maná en el suelo de la arena. Oken, sintiéndose algo rígido en el cuello, sabía que si quería demostrar su verdadera fuerza, esta pelea debía terminar con decisión. Instantáneamente, apareció junto al joven rubio, con el puño levantado de manera tranquila y la voz igual de calmada: «No te preocupes, este golpe no será letal». El joven quedó petrificado, suplicando desesperadamente, pero Hukan le dio un solo golpe que lo dejó inconsciente con un golpe sordo. La escena desató una oleada de discusiones entre los exploradores cazadores que observaban desde las gradas. Mientras muchos debatían sobre la fuerza de Hukan, Lee-seun tomó su decisión. Ella planeaba probarlo ella misma. Cuando un compañero le preguntó a dónde iba, simplemente respondió que iba a ver al presidente de la asociación para hacer algunas preguntas. Mientras tanto, las peleas de Oken continuaban. Independientemente de quién entrara en la arena, el resultado era el mismo, derrotado en menos de 3 movimientos. Hukan no pudo evitar preguntarse qué estaba produciendo la capacitación de la Academia de Cazadores esa semana. Después de vencer a varios oponentes, finalmente apareció un rival digno. En el momento en que ella pisó el escenario, murmullos recorrían la multitud. Ella era Ansanga, y todos esperaban con entusiasmo si ella podría romper la racha ganadora del misterioso chico. Kikan le lanzó una mirada rápida, y una fascinación instantánea se encendió. Ella irradiaba el mana más denso que él había sentido en todo el día. Ansanga habló claramente: «Has dependido de la suerte para llegar hasta aquí. Eso termina ahora». Kikan se burló interiormente, pensando si también esas frases cliché formaban parte del plan de estudios de la academia. En el instante siguiente, Ansanga sacó su espada lentamente. Un resplandor dorado brillaba en sus ojos. «Aunque probablemente no poseas talentos extraordinarios, no te lo pondré fácil». Las palabras parecían resonar en el aire, provocando una pausa. ¿Podría ser verdad? ¿Cómo era posible que él careciera de habilidades notables? Él simplemente comprendía que desatar tal poder le dañaría severamente. Hansen respiró con firmeza, bajándose en cuclillas mientras corrientes de mana se agrupaban junto a su mano. Un relámpago dorado se enroscaba alrededor de su espada, haciendo que toda la arma vibrara tenuemente. Al ver esto, Kokot sintió una chispa de curiosidad en lugar de indiferencia. En un instante, Ansanga se adelantó, un resplandor verde azulado estallando a su alrededor. Sin embargo, a pesar de que había preparado un ataque cargado, su golpe no logró alcanzarlo. Kokot saltó hacia arriba con facilidad, esquivando su ataque sin esfuerzo. Ansanga quedó atónita. Había previsto el movimiento de su oponente, pero se vio obligada a esquivar en el último segundo. Lo que la fascinaba era cómo ella electrificaba tanto su vaina como su espada, creando un campo magnético que funcionaba como una railgun, activando una aceleración inmensa. Su ataque se transformaba en un proyectil de alta velocidad, casi imparable en su fuerza.
Momentos después, Oken aterrizó firmemente en el suelo y observó con calma: tu técnica es impresionante, pero pasaste por alto un elemento crucial, el tiempo. Hizo una pausa antes de añadir: estás demasiado obsesionada con la velocidad. Su error residía en trazar un riel magnético a través del espacio para maximizar la aceleración. Por muy rápida o poderosa que fuera su ofensiva, un ataque simple y lineal con una trayectoria obvia nunca tendría éxito contra un oponente habilidoso. La frustración crecía en Hansen, quien se convencía de que Oken solo había tenido suerte. De nuevo, sacó su espada y lanzó un ataque más agresivo, confiada en poder superarlo sin depender del movimiento anterior. Sin embargo, la realidad la traicionó. Sus golpes fueron esquivados sin esfuerzo una y otra vez. Eres un idiota, afirmó Kikold con frialdad. Si puedo evadir tu ataque más rápido, ¿cómo podría algo tan simple llegar alguna vez? Sus palabras encendieron la furia de Ansanga, nublando por completo su juicio. Impulsada por la rabia, desató su golpe más fuerte, comprimiendo el mana con fuerza más allá de sus límites. Su cuerpo temblaba, al borde del colapso si persistía. Antes de que pudiera continuar, Kakor apareció delante de ella, con una sonrisa irónica en el rostro. Tu esfuerzo es admirable, pero esta pelea termina ahora, dijo con satisfacción. Sin advertirlo, levantó la mano y dijo: si empieza a doler, levanta la mano izquierda. En cuanto terminó, se escuchó un golpe sordo cuando su puño golpeó su abdomen con fuerza moderada, lo suficiente para hacerla vomitar violentamente. Aprovechando el momento, Oken lanzó una andanada de golpes implacables, golpeándola repetidamente en la cara. Finalmente, su pesado puño impactó de lleno en su mandíbula. El impacto la golpeó y quedó inconsciente, cayendo con un golpe fuerte. No fue la victoria que esperaba, en cambio, se encontró derrotada. La escena sorprendió a todos los presentes. Oken había sometido completamente a Ansanga, una de las estudiantes más talentosas de la academia. Muchos asumieron que la destreza de Ansanga era mera fachada, basada en gran medida en el maná, descuidando la disciplina física. Mientras tanto, quien podría parecer tan ordinario que pocos sospechaban de su verdadera fuerza, pero su carácter tranquilo ocultaba una habilidad inigualable que había puesto fin decisivamente al enfrentamiento. En ese momento, quien pudo percibir movimiento detrás de él y, al principio, pensó que ella intentaba reanudar la pelea. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, la vio levantando lentamente su mano izquierda. Todo su cuerpo estaba deshecho, apenas podía mantenerse en pie, lo cual le parecía extrañamente divertido. Le había dicho de manera casual que levantara la mano izquierda si sentía dolor, y ella lo había obedecido, una clara señal de que era una estudiante de la academia. Mientras tanto, un miembro del personal corrió hacia el árbitro y le susurró algo en el oído, lo que hizo que la expresión del oficial se volviera cada vez más grave. Unos momentos más tarde, el árbitro declaró: el horario del combate ha sido ajustado. El ganador podrá descansar un poco. Este anuncio dejó a quien confundido, ya que el combate ya había terminado. ¿Por qué le estaban diciendo que se preparara para otra ronda? El árbitro aclaró, explicando que el luchador victorioso, Okan, enfrentaría ahora a un oponente especial, un cazador en servicio activo. Este enfrentamiento había sido aprobado personalmente por el presidente de la asociación y todos los arreglos ya estaban finalizados. Todas las miradas se dirigieron a la gran pantalla, donde apareció el nombre del oponente, provocando una explosión de vítores entre la multitud. Quien entrecerró los ojos, evaluando a su adversario como un veterano experimentado. Entonces, un combate especial, una prueba de su fuerza. No era la primera vez que enfrentaba un desafío así. Incluso en otro mundo, el sonido del acero rozando el suelo de la arena resonaba claramente. La mujer que hablaba: tu nombre es Ukan, ¿verdad? Soy Lee Seun. Veamos si estás ocultando alguna habilidad secreta. Tenía una mirada tanto tranquila como formidable. Comentó que la arena era demasiado pequeña para él y sugirió un combate directo, dándole la opción de rechazar si parecía demasiado abrumador. Cuando Okan la reconoció, esbozó una sonrisa amarga. Era Lee Seun, la cazadora entre las 10 mejores de las que su compañero había mencionado.
Más impactante que su reputación era la compostura y la intensidad que irradiaba, sin fingimiento, simplemente una profesional verdadera que había sobrevivido a innumerables batallas con el cuerpo de Ukan. Enfrentarla de tú a tú con una lanza sería difícil para cualquiera. Sin embargo, por alguna razón, una ligera sonrisa aparecía en los labios de Ukan. Si ella quería probar su fuerza, entonces era bienvenida a intentarlo. El árbitro dudó brevemente, preguntándose si debería llamar a un descanso primero. Sin embargo, Lee Seung percibió el espíritu combativo en los ojos de Owan y respondió con una ligera sonrisa. Parecía que compartían una motivación similar. Veamos si el más fuerte de este mundo realmente merece mi reconocimiento, dijo con determinación. En el siguiente instante, ambos combatientes se movieron con ferocidad, desatando una batalla que dejó atónitos a todos los espectadores. Su enfrentamiento fue intenso, dejando al público sin aliento, incluso al árbitro sudando mientras luchaba por encontrar palabras. Al esquivar otro de los ataques implacables de Lee Seung, pudo sentir su formidable poder, una fuerza abrumadora contenida en su delgada figura, rivalizando con la de cualquier cazador masculino. Para liberarse de su asalto implacable, Okan torció la muñeca, girando el asta de la lanza en su palma y desviando con fuerza su golpe. La fuerza de su golpe fue tan aplastante que obligó a Lee Seung a tambalearse hacia atrás, paso a paso. A pesar de esto, ella permaneció totalmente serena, claramente todavía evaluando la fuerza de su oponente y conteniendo su verdadero poder. Comparado con antes, su velocidad ya había disminuido notablemente después de soportar este prolongado enfrentamiento con una cazadora de rango S. Finalmente, el cansancio se reflejaba en el rostro de Owan, cuyo cuerpo se mostraba visiblemente fatigado. No es que Lee Seung careciera de oportunidades, más bien, su cuerpo ya no podía mantenerse al ritmo de los instintos refinados nacidos de innumerables batallas a vida o muerte. Sin embargo, el entusiasmo de Lee Seung crecía. Hacía mucho tiempo que no encontraba a alguien como él. Aunque sus niveles de poder no eran iguales, él poseía una fuerza verdaderamente impresionante. Quería seguir luchando, pero podía sentir que él se acercaba a sus límites. Avanzando un paso, Lee Seung le dio una breve y silenciosa muestra de reconocimiento. Has tenido un rendimiento notable. Esperaba que duraras unos 5 minutos como mucho, pero resististe una treintena entera. Antes de que terminara su elogio, ella volvió a avanzar, percibiendo su fatiga. Como ya estaba cansado, decidió facilitar las cosas. Es hora de que te retires y descanses, declaró, cerrando la distancia rápidamente. Al ver esto, Oken apretó su agarre en la lanza. Su cuerpo estaba vacío de maná almacenado, y el aire a su alrededor casi no contenía energía. Exhaló lentamente, tratando de calmar su mente. No era un movimiento que quisiera emplear, pero en este momento, no tenía otra opción. Inclinándose hacia atrás bruscamente, se preparó para afrontar el siguiente ataque de Lee Seung, fijando cuidadosamente la mirada en sus movimientos. En el momento en que ella mostrara aunque fuera la más mínima abertura, él desenvainaría la llama del paradoja. Cuando la llama negra estalló, un destello de sorpresa cruzó el rostro de Lee Seung. Pero en lugar de retirarse, cortó las llamas con su espada, dividiendo el ataque en dos. Al darse cuenta de que no la había herido, Oken retrocedió de inmediato, aumentando la distancia entre ellos. Una sonrisa satisfecha se dibujó en los labios de Lee Seung. Ese último golpe debería haber dejado a Oken incapaz de esquivar, pero de algún modo logró evadirlo. Luego indicó, ¿y ese aura negra que te rodea, qué es exactamente? Lo usaste justo ahora para atacarme, mi hoja lo deshizo. Oken habló con calma, eso es la llama paradoja. Es mi última carta. En ese otro mundo, era la habilidad que usaba con más frecuencia y el poder en el que más confiaba. Explicó que esa llama negra no era un fuego ordinario, no podía quemar materia física, por eso su ropa permanecía intacta. En cambio, cada parpadeo de la llama consumía conceptos abstractos que él designaba como combustible. A su nivel actual, no podía encender conceptos de alto punto de ignición como la identidad, la memoria o la razón. En el siguiente instante, Oken se movió hacia adelante a una velocidad sorprendente.
Sus lanzas giraron violentamente, creando un sonido agudo y rugiente. En ese momento, lo único que podía quemar era su propia fatiga. El cambio en su velocidad sorprendió realmente a Lee Seun. Tu velocidad es más rápida que antes. ¿Aún estabas guardando fuerzas durante nuestra pelea?, preguntó ella. Sin embargo, Oken no prestó atención a sus palabras, completamente concentrado en la batalla que tenía delante. En un instante, su figura se difuminó como si hubiera sido teletransportado, materializándose justo delante de ella con una velocidad precisa y mortal. Las lanzas salieron en un movimiento único y fluido, dejando que la incredulidad se reflejara en los ojos de Lee Seun. ¿Cómo podía recuperarse tan rápido? Sus palabras apenas salieron de su boca cuando él desapareció con un silbido penetrante, para reaparecer casi instantáneamente a su lado, tan rápido que apenas pudo registrar su movimiento. Ambos combatientes lanzaron sus armas simultáneamente, el acero chocando con un estruendo agudo que resonó en toda la arena. A medida que la batalla se prolongaba, Lee Seun empezó a percibir una fluctuación inquietante en el aire. La densidad de maná fluctuaba salvajemente, pero las formaciones de la arena permanecían intactas, señalando solo una posible causa. Era el efecto de la llama paradoja de Owan. A diferencia del fuego ordinario, que libera energía consumiendo materia, esta llama paradoja aprovechaba el maná consumiendo conceptos abstractos. Owan había manipulado el maná para encender la llama, que a su vez quemaba su propia fatiga para producir más maná, creando así un ciclo perpetuo y autosostenido. La fatiga se convertía gradualmente en maná, alimentando la llama una y otra vez, mientras él permanecía en un estado constante de agotamiento moderado, soportando y luchando en una condición de fatiga controlada. Esto significaba que cuanto más durara la pelea, más se debilitaría la fuerza de su oponente, mientras él mantenía su resistencia incansable. De repente, Lee Seun reapareció frente a Owan, con su espada descargando un golpe que hizo sonar el metal y destrozó el suelo de la arena. Sin embargo, su golpe no logró conectar. Ella levantó lentamente la cabeza, su voz calmada pero cargada de presión. ¿Realmente piensa seguir así? ¿Quién pudo salir del polvo turbulento, pareciendo alguien que se aferraba desesperadamente a la pierna de su oponente, negándose a soltarlo? Una leve risa escapó de él. Planeaba convertir esto en una guerra de desgaste desde el principio, dijo, ¿y ahora me dices que sueñe con rendirme? Sabes que puedo seguir luchando ahora mismo. ¿No eso me merece algún reconocimiento?, desafió. Los ojos de Lee Seun finalmente delataron su fatiga. Había limitado deliberadamente su fuerza para estar a la altura de Kan, consciente de que si luchaba en serio, la pelea podría haber terminado con un solo golpe. Habló con firmeza: pocos valoran a quienes se niegan a saber cuándo detenerse. Cuando quemas un árbol, todo lo que queda es ceniza, ceniza que no puede arder de nuevo. La llama del paradoja es igual. Deja residuo. Cuando todo se reduce a cenizas, la llama desaparece, y ese es el momento en que termina tu vida. Miró el cronómetro en su muñeca. Habían pasado 4 horas y 17 minutos. Oken estaba ahora completamente sometido bajo su ataque. Miró hacia él y preguntó: ¿has aguantado bastante? ¿Aún quieres seguir? Sin dudarlo, Jukan se rindió, suplicando: por favor, déjame ir. Si esto continúa así, en realidad voy a morir. Con su concesión, la pelea terminó oficialmente. Lee Seun fue declarada la vencedora. Calmadamente, metió la mano en su abrigo y sacó una paleta, con una expresión serena pero victoriosa. En el momento en que apareció, sus subordinados se quedaron paralizados en un silencio asombrado. Ella lanzó casualmente una paleta hacia Ukan, acompañada de una tarjeta de visita. Eso es tu recompensa por todos tus esfuerzos, dijo suavemente. Mi tarjeta también está allí. Asegúrate de llamarme cuando hayas descansado. La tarjeta decía: socio de Yanhua, cazatalentos de BLC, Lee Seun. Bajó la voz, añadiendo: hablaremos de los detalles después. Contacta conmigo en 2 horas y media. Confundido, Ukan se preguntaba quién podría morder y triturar la paleta con tanta facilidad. Todavía estaba fascinado por el dispositivo inteligente frente a él.
En su era original, la prueba de identidad requería documentos escritos a mano, pero este aparato manejaba autenticaciones, intercambios de segunda mano, mensajes y llamadas todo a la vez. Le recordaba una forma distante y mágica de comunicación de un mundo diferente que una vez conoció, casi como un hechizo a larga distancia. De repente, una figura imponente se interpuso en su camino. «Eres el cazador, ¿verdad? Te ves incluso mejor en persona que en la cámara», dijo el hombre. Claramente más de 2 metros de altura, extendió una tarjeta de visita a Ucan. La tarjeta lo identificaba como representante de The Company Limited. Su propósito era simple, quería que Ucan se uniera a su equipo. Con suficiente experiencia bajo su liderazgo, creía que Ucan podría brillar verdaderamente. Ucan levantó la vista hacia el hombre alto. Aunque todo sugería honestidad, una imagen fugaz de LS1 apareció en su mente, su rostro sonrojado y su insistencia en que la llamara una vez que descansara. Se guardó cuidadosamente la tarjeta de presentación de Isayan, observando que ya tenía compromisos previos y no podía dar una respuesta inmediata. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió. En lugar de mostrar irritación, el hombre, Eongai, estalló en risas. ¿De verdad pensaste que te presionaría para decidir ahora mismo? Tómate todo el tiempo que necesites. Ucan había pensado que era una persona relajada, pero de repente una mano firme se posó en su hombro. Mirándolo directamente, la mirada de Ucan era aguda e inquebrantable. Eongai simplemente le instó a reflexionar cuidadosamente, confiando en que Ucan era lo suficientemente inteligente como para tomar su propia decisión. Con eso, el hombre se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ucan en silencio. Lo que más sorprendió a Ucan fue lo directo y franco que había sido Eongai. Solo eso le convenció, no se unirá a ese gremio, ni siquiera lo consideraría. 10 minutos después, Ucan contactó a LS1 para preguntarle por su ubicación. Ella le envió rápidamente una dirección, una pequeña habitación en el segundo piso del edificio de la Asociación de Cazadores. Cuando llegó, vio de inmediato una tienda llamada La Cabaña, exactamente como ella había descrito. El personal lo saludó alegremente, reconociéndolo como una figura emergente en su mundo. Dentro, LS1 lo esperaba, volviéndose para hacerle señas de acercarse en cuanto lo vio. Parecía sorprendida de que hubiera llegado tan temprano y preguntó si todo estaba en orden. Ucan resumió brevemente su encuentro, un hombre enorme intentando reclutarlo para un gremio. LS1 permaneció calmada, escuchando con atención. Probablemente era Eongai del gremio Taibi. Una vez que mostró interés en alguien, los otros gremios generalmente se retiraban. ¿Quién se rió suavemente al escuchar esto? Incluso tu gremio suele ser cauteloso con él. Si eso es cierto, debo admitir que me siento un poco decepcionado. Sorprendentemente, LS1 no intentó en absoluto reclutarlo. En cambio, preguntó, ¿qué te parece trabajar de forma independiente, sin afiliación a un gremio? Es decir, como freelance. Su pregunta llamó inmediatamente la atención de Ucan. Claramente, LS1 pensaba diferente a los demás, sugiriendo que las misiones de gremio no siempre requerían pertenencia a uno. Añadió que Junyen probablemente solo planeaba ofrecerle a Ucan un puesto básico. Ucan golpeó la mesa con frustración. Un puesto de nivel inicial. Entonces, ¿qué se supone que debe ser exactamente un cazador asociado? Luego, LS1 explicó. Los cazadores vinculados a gremios suelen dividirse en 3 rangos, cazadores de nivel inicial, senior y socios. Los cazadores de nivel inicial y senior suelen operar en equipos dirigidos por un cazador socio y pueden considerarse empleados asalariados. Por el contrario, los cazadores socios poseen participaciones en el gremio en lugar de recibir salarios fijos. Reciben una parte de las ganancias netas del gremio, convirtiéndolos efectivamente en copropietarios. Todo el sistema se asemejaba al de un bufete de abogados. LS1 había oído que, cuando surgieron los gremios de cazadores, su estructura se inspiró en organizaciones jurídicas. En su opinión, Ucan no necesitaba necesariamente unirse a un gremio ni ascender poco a poco desde un nivel inicial hasta socio.
Mientras construyera una sólida reputación y lograra resultados que no pudieran ser ignorados, los gremios tocarían su puerta. Esa realización claramente complació a Lee Seun. Ella percibió que no había ningún obstáculo para hablar con Ukan. Lo que le desconcertaba era su hábito de darle caramelos. Desde que se sentó, ya le había entregado 2 piezas. Sin embargo, permanecía una preocupación práctica. Ukan no tenía conexiones ni recursos. ¿Cómo podía asegurarse encargos valiosos? Parecía una subida cuesta arriba desde el principio. Lee Seun descartó sus preocupaciones, diciendo que ella podía ayudarlo sin esfuerzo y que lo haría de forma gratuita. Esto solo aumentó la sospecha de Ukan. Nada era realmente gratis. Preguntó sin rodeos, ¿por qué te esfuerzas tanto por mí? Lee Seun buscó en un archivo y dijo, en el futuro, cuando ganes suficiente fama para que los gremios peleen por tus habilidades, recuerda que hubo una mujer que alguna vez te ayudó. Sonaba como si quisiera que le quedara una deuda con ella. Con suavidad, empujó el archivo hacia él. ¿Quieres echarle un vistazo? Si aceptas o no, eso depende totalmente de ti. Él abrió el archivo y empezó a leer. El documento describía una misión desde la ciudad de Inchan dirigida a la isla Hidong. 2 años antes, se intentó eliminar una grieta de corrosión allí, pero fracasó, dejando una zona contaminada. Al principio, parecía una tarea sencilla, lidiar con la grieta de corrosión en sí. Sin embargo, la verdadera misión era patrullar la isla Hidong, vigilar activamente la formación de nuevas grietas y eliminarlas a medida que surgieran. Esta operación estaba programada para un mes después, con un pago inicial de 5 millones y otros 15 millones después de su éxito. ¿Quién podría tirar los documentos despreocupadamente sobre la mesa? Dado el peligro que implicaba, la compensación parecía escasamente adecuada. Sin embargo, la expresión de Lee Seun mostraba entusiasmo. Si alguien pensaba que la paga era injusta, entonces el camino era fortalecerse y construir una reputación. La riqueza, después de todo, siempre llega a aquellos que demuestran su valía. En ese momento, todo lo que Lee Seun buscaba era una aceptación, sí o no. Con énfasis deliberado y lento, quien finalmente respondió fue, si ese es el caso, cuento conmigo. Él era alguien que prosperaba desafiando sus límites. En media hora, 2 vehículos atravesaron la autopista, mientras Lee Seun hablaba por teléfono con una figura misteriosa. Ella presentó brevemente a Toukan, describiéndolo como un civil que había sobrevivido a un torneo brutal que prohibía las armas, pero que dependía únicamente de su habilidad pura. La respuesta que recibió fue concisa, no está mal. Ella no pudo contener una sonrisa, descartando esa evaluación como muy inexacta. Luchó conmigo durante toda una hora en combate directo, dijo con frialdad. La voz al otro lado quedó atónita. ¿En serio? ¿No fue solo porque tus poderes estaban suprimidos? Lee Seun se rió con oscuridad. He sido cazador durante más de 10 años, sobreviviendo en entornos que podrían quebrar a hombres comunes. Lógicamente, debería haber jugado con él. En cambio, estuve en una feroz batalla durante más de 4 horas. Una idea audaz le cruzó la mente, incluso si tuviera otra oportunidad de vivir, quizás nunca enfrentaría a un monstruo como Okin de nuevo. Tras un breve silencio, la voz respondió, por mucho que lo valorices, una misión así exige cazadores con experiencia real en el campo. Aunque sus habilidades sean impresionantes, ¿puede realmente estar a la altura de los veteranos? Lee Seun le tranquilizó, ya he arreglado para que alguien con mucha experiencia trabaje junto a él, siempre que pueda. Luego, el hombre hizo otra pregunta, ¿y qué pasaría si ese joven algún día alcanza tu nivel? Los labios de León se curvaron en una fría sonrisa sardónica, esto puede que te incomode, pero simplemente tendrás que aceptarlo. Si alguien lograra llegar a mi nivel, incluso el jefe podría no poder vencerlo. La escena volvió a situarse un mes antes. Oken había pedido un paquete por internet y el repartidor no paraba de quejarse. Esto pesa 1 tonelada, se quejaba. ¿Qué habrá pedido el cliente? Después de dejar el paquete en la puerta y apurarse a su siguiente reparto, el pasillo quedó en silencio. ¿Quién podría entonces abrir la puerta y recoger el paquete?
Pronto, una larga funda negra descansaba sobre su mesa, el arma que había comprado en línea. Con un clic preciso, Oken abrió los pestillos con ambas manos. Sus ojos se ampliaron ligeramente al ver su interior, ya que el diseño del arma era casi increíble. Desde cualquier ángulo, la lanza cumplía a la perfección con las expectativas de Oken. En combate, usarla nunca causó problemas. Junto a ella, se incluía un vial de líquido verde, una poción de espíritu en la que los cazadores suelen confiar en momentos críticos. Llena de mana intensamente concentrado, resultaba invaluable cuando se necesitaba una recarga rápida. Normalmente, gestionar el mana era como usar un dispensador de agua. Los cazadores extraen el mana ambiental del aire, lo almacenan en su interior y lo liberan cuando es necesario. Sin embargo, la poción de espíritu aceleraba ese proceso, permitiendo que todo el ciclo ocurriera casi instantáneamente. Algunas personas, sin embargo, tenían un enfoque diferente para usar el mana. Él evitaba la fase de almacenamiento por completo, absorbiendo el mana ambiental directamente del aire y utilizándolo de inmediato. La ventaja era evidente, andaba en el mana circundante, enfrentándose a límites casi imposibles de superar en cuanto a cantidad. Además, al hacer que el mana fluyera varias veces a través de su cuerpo, sus canales internos se fortalecían gradualmente, permitiéndole manejar mayores cantidades con el tiempo. Sin embargo, había un inconveniente: antes de que estos canales de mana maduraran completamente, su capacidad para controlar grandes volúmenes permanecía limitada, dificultando liberar ráfagas poderosas en momentos breves. Para compensarlo, la estrategia más segura era prealmacenar algo de mana de antemano. Podía consumir todo el vial de un solo trago, preparándose para la misión. Después de aproximadamente un mes de entrenamiento, estaba seguro de haber alcanzado la competencia necesaria. Un mes después, la escena se trasladó a la isla Hidong, en Inchan. Una larga fila de cazadores se extendía en el punto de reunión, cada uno preparándose para la próxima operación. El personal verificó los datos de Ukan antes de asignarlo al Escuadrón 8. Pronto se encontró esperando bajo un cartel con el número 8. Mientras Ukan permanecía en silencio, en contemplación, los demás mantenían conversaciones animadas. Discutían sobre el próximo pago, esperando que fuera sustancioso, y se preguntaban cuándo partiría el equipo. Mientras Ukan se quedaba quieto, de repente escuchó una voz que llamaba su nombre. Al girarse, vio acercarse a la cazadora An Sang-a. Su cabello era visiblemente más corto que antes, lo que sugería que había aprendido que el cabello largo podía dificultarle en combate. An Sang-a llegó con la intención de formar equipo para la misión, buscando una alianza. ¿Quién?, preguntó con curiosidad. Hay tantos cazadores aquí, ¿por qué elegirme a mí? Ella respondió con sinceridad, explicando que creía que Ukan era fuerte y que trabajar juntos le daría la oportunidad de observar y aprender su estilo de pelea. Ukan estuvo un momento sin palabras. Parecía que se añadía otra carga, algo que no sería fácil de quitarse de encima. Si ella podía seguirle el paso, pensó, podría acompañarlo y seguir su liderazgo. En ese momento, un miembro del equipo interrumpió su conversación. Ahora que todos los miembros del Escuadrón 8 están presentes, comenzaremos con la reunión informativa de la misión. Dado que algunos son nuevos, explicaré algunos conceptos básicos. Pido comprensión a nuestros cazadores experimentados. Las fisuras de corrosión están clasificadas actualmente en niveles 1, 2, 3 y no clasificado. Cuanto más cerca del nivel 1, mayor es el peligro. Además, la primera fisura que aparece en un área determinada se designa como alfa. Actualmente, la fisura de corrosión alfa en la isla Hyadon está ubicada dentro de una iglesia en la región norte de Insuri. Aunque aún no ha sido clasificada, la escalada impredecible de las fisuras hace que sea muy desaconsejable acercarse a ella. La tarea consiste en patrullar el lado este de la isla Hyadon, conocido como Weina, para identificar cualquier fisura de corrosión recién formada y eliminarlas rápidamente si aparecen. Una voz insatisfecha surgió de inmediato en el equipo. Cuestionaba la sabiduría de enviar a un novato en una misión tan peligrosa. A pesar de ello, el líder desestimó por completo la objeción, llevando al equipo directamente hacia la zona de operación.
Al llegar al lugar, se podían escuchar advertencias suaves de personal cercano, enfatizando lo peligroso que era el área. Afirmaban sentir una energía que helaba los huesos, como si congelara la sangre en las venas, incluso desde lejos. Sin embargo, para Owen, la situación parecía demasiado teatral. Con un leve golpecito en la parte trasera de su espada contra el muslo de Ukan, Ansinga le indicó que avanzara. La operación había comenzado oficialmente. El miembro del equipo a cargo anunció que las condiciones en la isla estaban siendo transmitidas en tiempo real a un centro de mando en alta mar y cualquier necesidad de ayuda debía comunicarse de inmediato. Concluyó con un simple deseo de buena suerte para todos los cazadores. Una vez en su zona designada, el equipo comenzó a organizarse y deliberar sobre su estrategia. La misión consistía en explorar 2 áreas específicas en el plazo de una semana. Justo cuando la discusión se profundizaba, una nueva voz interrumpió, señalando en un mapa digital en su teléfono. Sugirió establecer una base en el Templo Beisio y expandirse desde allí. Varios miembros del equipo reaccionaron con hostilidad manifiesta. Cuestionaron su identidad, expresando sospechas acerca de su estatus de novato y por qué eligió ese templo. Se negaron a aceptar órdenes de alguien casi desconocido para ellos. Sin embargo, el líder, Ukan, permaneció sereno y justificó con calma su plan. Desde el templo Beisio, podrían tener una vista del área de Jiner, donde las estructuras restantes estaban intactas y eran apropiadas para refugiarse. Enfatizó que esto era un pensamiento lógico en operaciones en campo. ¿Ninguno de ellos consideró esa opción? Lo que Ukan no había previsto era que su sugerencia provocaría tal fervor de rechazo. Algunos argumentaron que había numerosos lugares cercanos para refugiarse y dudaron de la necesidad de escalar la montaña. Uno de ellos escarneció, diciendo que no estaban luchando contra decenas de miles de enemigos y cuestionó cómo podrían terminar rodeados allí. Esta réplica solo intensificó la hostilidad. Finalmente, el equipo se negó a seguir las órdenes del líder, afirmando que no aceptarían directrices de un cazador inexperto como Ukan. Reconociendo que algunas personas ignoran instintivamente el sentido común básico sin importar el mundo en el que se encuentren, Ukan decidió actuar con decisión en medio de la creciente disputa. Dividió al equipo, optando por seguir su propio plan, mientras los demás seguían el suyo. Esperaba que solo lo acompañara Ansinga. Sin embargo, para su sorpresa, se unió a su pequeño grupo un tercer individuo. Echó una mirada lateral al hombre a su lado, dándose cuenta de que su nivel de maná era ligeramente superior al de Ansinga. Si recordaba bien, el nombre del hombre era Kim Ming. Curioso por saber por qué Kim Ming había decidido acompañarles, Ukan preguntó, y la respuesta le provocó una ligera sonrisa. Kim Ming mencionó que probablemente ambos estaban en su primera misión, y su preocupación creció al pensar en que 2 reclutas inexpertos que se aventuraban solos podrían encontrarse en peligro. Con eso en mente, decidió acompañarlos, asegurándose de que al menos una figura confiable permaneciera cerca. De repente, la mirada de Ukan se volvió dura y se dirigió hacia adelante, como si percibiera un problema inminente. Sin dudarlo, cambió bruscamente de rumbo, sorprendiendo a los demás. Levantando su mano izquierda en una orden silenciosa, indicó que guardaran silencio y que él revisaría por su cuenta el otro lado. Kim miró cauteloso hacia adelante, tratando de evaluar la amenaza. Su aliento se cortó al ver lo que tenía ante él, decenas de monstruos que atravesaban el bosque a toda velocidad, su número probablemente superaba las 50. La cantidad era tan abrumadora que enfrentarse directamente parecía una locura, así que sugirió un desvío para evitar un choque frontal. Pero Ukan levantó la mano para calmarlo y dijo con calma, no entres en pánico. Luego preguntó, ¿cuál es tu habilidad única? Kim Ming dudó, retrasando su respuesta, lo que hizo que la expresión de Ukan se endureciera con impaciencia. ¿De verdad planeaba enfrentarse a esas criaturas de frente? Ese momento de vacilación hizo que Ukan se pusiera serio. Para los cazadores, luchar contra monstruos corruptos era una parte natural de su deber. Repitió su pregunta, esta vez con más firmeza, ¿cuál es exactamente tu habilidad especial? Pronto, Kim Ming se dio cuenta de que Ukan sabía que su atributo era el fuego y que su habilidad más segura era lanzar bolas de fuego.
Ukan asintió con aprobación y le instruyó, espera mi señal y luego lanza el primer ataque. Kim Ming se quedó paralizado, sorprendido por la determinación de la orden de Ukan. Por un momento, no lograba comprender del todo su razonamiento. Antes de poder entenderlo completamente, intervino Ansinga preguntando, si Kim Ming va a lanzar el ataque, ¿qué debo hacer yo? Ukan respondió de inmediato, Kim Ming, intenta detenerlos. La idea de enfrentarse a 50 monstruos con solo 3 personas parecía temeraria, sobre todo porque era su misión inaugural. Sugirió reagruparse mientras todavía tuvieran la oportunidad de contactar con otros cazadores. Sin embargo, Ukan negó con la cabeza, insistiendo en que no había tiempo. La ayuda tardaría demasiado en llegar. Su situación era distinta, el equipo de Ukan había salido directamente del templo Beisio, mientras que otros cazadores aún buscaban en la costa abriendo más grietas. Además, transmitir en la radio sin planearlo era poco confiable, no había certeza de que otros pudieran escucharlos y llegar a tiempo. Si los monstruos se dispersaban mientras esperaban, podrían amenazar a otros equipos. Después de calmarse, Kim Ming comprendió el razonamiento de Ukan y vio su lógica. Aunque los cazadores cercanos respondieran, no había garantía de que llegaran rápidamente, especialmente tras la escaramuza anterior. Solo quedaba su equipo para enfrentarse a los monstruos. En estas circunstancias adversas, un ataque sorpresa era la estrategia más viable. En este caso, la bola de fuego de Kim Ming sería fundamental. Ukan no perdió palabras, sino que explicó el plan de inmediato. Kim Ming respiró profundamente y lanzó una bola de fuego directamente al centro de los monstruos. Con coordinación precisa, bloqueé ambos flancos para impedir su escape. La claridad de las instrucciones dejó a Kim Ming momentáneamente atónito, el plan se ejecutó tan perfectamente que parecía que Ukan ya había anticipado todos los escenarios posibles. Por un breve instante, Kem y Ye se preguntaron qué clase de persona era realmente Ukan, alguien formado por batallas interminables, un líder natural con confianza inquebrantable. Se mantuvieron pacientes, esperando el momento perfecto para actuar. Pronto, detectaron un grupo considerable de monstruos agrupados muy juntos, una señal clara. Sin dudarlo, Kim Ming convocó su bola de fuego, liberándola contra la masa de enemigos. En el siguiente instante, se desató un ardiente infierno que envolvió a los monstruos antes de que pudieran reaccionar, reduciéndolos a cenizas casi al instante. Sin embargo, Kim Ming sabía que necesitaba un momento para preparar el siguiente hechizo. Durante esa breve ventana, Ukan mantuvo la línea, desviando cualquier ataque que se dirigiera hacia ellos. Kim Ming llevó las manos a la frente, concentrándose intensamente, comprimiendo y canalizando su maná con esfuerzo incansable. De repente, avanzó rápidamente, moviéndose a una velocidad casi imposible de seguir, con ojos llenos de una intención mortal. Su único objetivo era inmovilizar a los monstruos, creando suficiente tiempo para que Kim Ming volviera a lanzar un hechizo. Con un estallido de velocidad y un golpe amplio, buscaba cortar a varios enemigos al mismo tiempo, cada segundo contaba para maximizar sus posibilidades. Su papel ahora era mantener a raya a los monstruos hasta que la siguiente bola de fuego de Kim Ming estuviera lista. En ese momento, una criatura se lanzó directamente hacia él, no hubo tiempo de esquivar. Socorrió su lanza en un arco amplio, derribando fácilmente a varios duendes en un solo movimiento rápido. Se negó a permitir que alguno de los monstruos se acercara a Kim Ming, furioso por proteger a su compañero a toda costa. Sin embargo, estar solo no sería suficiente indefinidamente. El apoyo era esencial. Volviéndose hacia An Sang, Ukan le gritó, «Tu turno». En ese instante, un agudo sonido resonó mientras An Sang sacaba su arma y golpeaba con precisión. Su hoja destrozó los cuerpos de 3 duendes en un solo tajo. Respirando con dificultad, declaró que su parte había terminado, por ahora. La responsabilidad volvió a recaer en Kim Ming, cuya voz se apagó brevemente. Luego, una oleada de energía ardiente estalló mientras Kim Ming preparaba su siguiente bola de fuego. Ukan rápidamente dio la señal para que se detuvieran, «Espera. Fuego después de que me mueva», ordenó, pues recibir un golpe sería desastroso.
En cuanto el área estuvo despejada, Kim Ming lanzó su bola de fuego. La masa ardiente avanzó como una bestia salvaje lanzada hacia las filas enemigas. Momentáneamente, Okan ya había saltado a un lado antes de que la explosión estallara donde había estado. Inmediatamente después, Okan apretó firmemente su lanza contra el suelo. El caos tras la explosión creó una breve ventana de oportunidad. Dos monstruos intentaron escapar en medio de la confusión, pero Okan estaba decidido a no dejar que se escaparan. Cuando el humo empezó a disiparse, la claridad regresó en el bosque. Okan había llevado a cabo la emboscada a la perfección, eliminando a todos los enemigos. Sin embargo, la batalla había dejado su huella, marcando visiblemente a los tres. Justo cuando Okan iba a felicitar su trabajo en equipo, sintió que algo andaba mal detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente y vio a Kim Ming apuntándole con una pistola directamente a la cabeza, con un brillo peligroso en los ojos. Sus ojos ardían con intensidad y concentración. De repente, Kim Ming sonrió de forma traviesa. ¿Tu mente funciona? Estás bloqueando mi disparo. ¿Quién podría sentirse sin palabras en ese momento? Parecía como si Kim Ming estuviera a punto de dispararle. En un instante, Kim Ming disparó 2 veces, las balas alcanzaron al monstruo y este colapsó allí mismo en el acto. Habían estado implantando microchips en los cuerpos de los monstruos. Una vez que se completaba una misión y se declaraba la zona segura, llegaban rescates especializados para recuperar a estas criaturas. Estos rescates se enfocaban en extraer productos valiosos directamente de los cadáveres. Después de implantar los chips, los cuerpos se manipulaban y se recogían todos los objetos de posible valor. Luego, estos artículos eran evaluados, vendidos y las ganancias compartidas. Los rescates se llevaban su comisión, mientras que las ganancias restantes iban a las familias de los cazadores caídos. ¿Se podía confiar en estos rescates? Kim Ming le aseguró que era seguro, siempre que eligieran operadores de recuperación reputados y firmaran acuerdos de antemano. Durante su conversación, un monstruo oculto entre los árboles los observaba con atención. Sin aviso, lanzó un ataque repentino, salpicando escombros por el suelo. Oken reaccionó rápidamente, agarrando a Kim Ming y sacándolo de la zona de peligro, de lo contrario, ambos habrían salido gravemente heridos. Una vez alejados con seguridad, Oken apartó a Kim Ming y se volvió para enfrentarse a la criatura. La frustración creció en Kim Ming, acababan de masacrar a todo un grupo de monstruos y ahora aparecía otro. El monstruo emitió una risa inquietante, abriendo su boca para revelar hileras de horribles colmillos. La expresión de Okan se endureció. Claramente, este era el líder del grupo anterior. Con un rugido ensordecedor, el grito de la criatura resonó en el bosque. No estaba claro si llamaba en ayuda o si señalaba una amenaza. Murmurando una maldición, Oken se preguntaba por qué, si tenía intención de atacar, no había cargado primero contra ellos con sus esbirros. Desafiar a los tres solo era una locura total. El líder semblante de murciélago emitió una carcajada penetrante y desagradable, vibrando con un poder mágico formidable. Esto estaba a un nivel completamente diferente de los monstruos menores. Oken ordenó a sus compañeros que se detuvieran, diciéndoles que no intervinieran. Él enfrentaría solo a la criatura. Su fuerza era abrumadora, si lograba atraparlo, escapar sería imposible. Los demás dudaron. Normalmente, un monstruo de tal poder requería que los tres lucharan juntos. Oken los cortó en seco, lo diré una sola vez, retrocedan ahora, ordenó. No me hagan repetirlo o los mandaré a casa con sus cabezas separadas de sus cuerpos. Sus palabras los congelaron, una amenaza intimidante. Oken agitó su lanza, instándolos a retirarse de inmediato. Luchar solo significaba que podía desatar toda su fuerza sin restricciones. Rugió con determinación, vamos, entonces, maldito líder murciélago. Momentos después, Oken cargó directamente contra la bestia. Ansanga se movió instintivamente para ayudarla, pero Kim Ming la detuvo, indicándole que se contuviera. La batalla aún no terminaba y no era momento de intervenir. Intentar detenerlo solo lo atrasaría aún más.
A pesar de las apariencias, Ukan no estaba realmente al borde de ser abrumado, ninguno de los ataques del líder de los murciélagos lo había alcanzado, ni siquiera rozando su ropa. Hansen notó algo más que la impactó profundamente, la velocidad y percepción de Ukan eran simplemente aterradoras. Si ella estuviera luchando, dudaba poder esquivar sus golpes. Con un giro rápido de cintura, esquivó con facilidad otro ataque mortal del líder y respondió con un contraataque. Cada vez que su lanza cortaba el aire, parecía seguirle una sombra de oscuridad. A medida que las llamas negras crecían en intensidad, los movimientos del líder murciélago se ralentizaban poco a poco. Lo que parecía una pelea feroz era, en realidad, una demostración calculada de dominación. Ukan se divertía, jugando con la bestia. Hansen permaneció atónita, su mente acelerada. ¿Podía Ukan ser realmente un cazador novato? Su habilidad era más parecida a la de un veterano curtido en muchas batallas. En ese momento, el monstruo líder lanzó otro ataque implacable. Kikan, con una carcajada profunda, declaró, «Perfecto. Veamos si vales la pena que arriesgue todo». En un instante, el cuerpo del cazador se desplazó por el suelo mientras retrocedía, creando distancia. Luego, lanzó su lanza directamente al aire. Kim Ming y Hansen lo observaron con incredulidad. ¿En qué estaba pensando? Mientras la lanza caía girando, lista para atacar, el enemigo de Ukan avanzaba, cerrando rápidamente la distancia. Kim Ming también quedó atónito. En un momento tan crítico, Ukan parecía haber abandonado su arma. Pero Ukan, imperturbable, simplemente miró a la criatura que cargaba con una expresión fría y serena. Sin miedo, esperó el golpe final de la bestia. La cabeza del monstruo cayó de repente, con un golpe húmedo, justo delante de él. Su lanza, lanzada unos momentos antes, había alcanzado su objetivo, atravesando el cuello de la criatura. A pesar de la herida, la bestia seguía luchando, con una fuerza vital sorprendente por su resistencia. Sin embargo, el destino ya estaba sellado. Ukan no mostró intención de darle oportunidad de recuperarse. Antes de que alguien más pudiera reaccionar, arrancó la lanza de una mordida y la clavó varias veces en la cabeza de la criatura, terminando con su vida de manera rápida y definitiva. Kim Ming quedó mirando asombrada. Momentos antes parecía que Ukan estaba cerca de la derrota y ahora la bestia yacía muerta. ¿Qué había ocurrido? Al volverse hacia Kim Ming, Ukan simplemente preguntó, ¿es normal que aparezca una criatura así aquí? Las dudas de Kim Ming resurgen. Si esta criatura ni siquiera era una entidad de núcleo de corrupción verdadera, y si la zona en la que estaban era conocida como zona de corrupción, debería haberse calificado al menos en nivel 3. Las unidades de corrupción se clasifican en 4 niveles, y la evaluación había mencionado que la grieta de corrupción alfa en la isla del Puente Este no tenía clasificación. Eso significaba una sola cosa, la grieta ya había escalado al nivel 3. Esta información debía reportarse de inmediato. Al principio, Ansinga dudó, sin saber cómo proceder. Pero entonces el tono confiado de Ukan la hizo reconsiderar. Si la situación no era de nivel 3, nada de lo ocurrido tendría sentido. El rostro de Kim Ming se puso grave por la preocupación al comprender la gravedad de la situación. La diferencia entre las zonas no calificadas y las clasificadas como de nivel 3 era enorme, lo que indicaba que solo unos pocos cazadores podrían sobrevivir en esas condiciones. La isla resultó ser mucho más peligrosa de lo que habían anticipado inicialmente, lo que exigía una respuesta inmediata y más contundente. Kim Ming propuso priorizar el rescate de otros cazadores atrapados allí, argumentando que, con la fuerza de Ukan, incluso un área de nivel 3 podría estar al alcance. Ukan, sin embargo, descartó esa idea de inmediato. Comprendía sus límites, no podía salvar a todos los que aún luchaban en la isla. Su misión era clara, identificar y eliminar las fuentes de las fisuras de corrosión, no hacer de héroe. En un trabajo tan peligroso, las bajas eran inevitables. Entonces, Hans planteó una pregunta que invitaba a la reflexión, preguntándose cómo se sentiría alguien si estuviera en peligro, si no se sentiría injusto, furioso y desesperado por ser rescatado. La expresión de Ukan se oscureció por completo.
Intenta salvarlos con una mentalidad llena de desesperación, parecía preguntar. Su punto no era negar la emoción humana, sino centrarse en las consecuencias. Si decidían arriesgarlo todo para salvar a otros, él no interferiría. Pero les instó a no imponerle esa carga. Con frialdad, Ukan les aconsejó abandonar la ingenua noción de heroísmo, reconociendo que algunas muertes eran inevitables. Cuando se enfrentan a un final así, creía que las emociones deben ceder ante la aceptación y la resolución. Advirtió que si el intento de rescate agravaba la fisura de corrosión y causaba más víctimas, eso sería el verdadero pecado. La indecisión en estas circunstancias extremas era el error más grave, pues la duda emocional a menudo conducía a resultados fatales. Llevar ese sentimiento a su misión aseguraría su muerte en este mundo brutal. Al caer la oscuridad, el grupo buscó refugio en una casa abandonada, transformándola en su refugio temporal. La estructura estaba vacía, sin signos de que seres corrompidos hubieran estado allí alguna vez. Kim y Jay inspeccionaron minuciosamente el área, pero solo encontraron una luz tenue que les ayudó a rastrear aproximadamente las posiciones de otros cazadores. Desde el punto de vista de Ukan, esas luces parpadeantes representaban un peligro, revelaban su ubicación y los hacían vulnerables. Si enfrentaban enemigos menores, el riesgo era manejable. Pero si apareciera un adversario formidable, como el líder murciélago, esto podría significar un desastre. Ukan envió rápidamente un mensaje de advertencia al resto del equipo, esto es Escuadrón 8. Según las señales recientes, la fisura de corrosión alfa podría haber avanzado a nivel 3. Usar luces indiscriminadamente podría traer amenazas de alto nivel. Por favor, eviten hacerlo si es posible. Cuando se destruye el núcleo de una fisura así, todas las criaturas que la mantienen desaparecerán. Sin esa fuente de energía, la zona corrompida colapsaría por sí sola. Ukan se dio cuenta de que la tarea era más sencilla de lo que había temido. No era tan compleja como otros habían sugerido. Cuando llegara el momento adecuado, enfrentaría directamente la grieta de corrosión. La noche se había asentado por completo en la isla, la oscuridad envolvía su refugio temporal, pero su determinación permanecía firme. Hansen ya había caído en sueño, y Ming estaba a su lado, también adormeciéndose en silencio. Uken colocó cuidadosamente un pequeño dispositivo de alarma cerca, diseñado para activarse si se acercaban monstruos, asegurándose de poder marcharse sin preocupaciones. Moviéndose rápidamente por el bosque oscuro, Uken confiaba en su informe previo, que ubicaba la posición de la grieta alfa. Quería realizar una operación nocturna sin contratiempos, confiado en su plan. Sin embargo, una corazonada intuitiva le advertía que algo no estaba bien. Delante, un movimiento sutil se agitaba entre los árboles. Se detuvo de repente, con la mirada fija en las sombras. Una risa inquietante y familiar resonó en el bosque, poniéndole un escalofrío en la espalda. Reconociendo las señales de peligro, la expresión de Uken se volvió seria. Las cosas no estaban yendo tan bien como parecían. Sin duda, se estaba gestando un problema. Sin dudarlo, encendió sus llamas, preparándose para el enfrentamiento. Pero cuando giró para afrontar la amenaza, se topó con una criatura desconocida. Era enorme, mucho más grande que cualquier otra vista, y lo sobrepasaba con una presencia aterradora. Mientras tanto, en la sede de la Asociación de Cazadores, se desató el caos. Las comunicaciones de varios miembros del Escuadrón 5 se habían apagado repentinamente, se suponía que estaban muertos. La dirección estaba alterada, y llegaban informes de bajas en otros escuadrones sin descanso. ¿Qué diablos está pasando en esa zona?, exigió el oficial, corriendo hacia el centro de comunicaciones. Llamó urgentemente refuerzos y emitió una señal de socorro de alta prioridad a todos los cazadores cercanos. Momentos después, sonó otra alerta, alguien se acercaba rápidamente a las grietas de corrosión alfa. El líder ordenó rápidamente a su equipo contactar al cazador en camino y detenerlo inmediatamente, ya que la situación allí era extraordinariamente peligrosa. Luego, llegaron los datos de identificación, y todos se detuvieron en incredulidad. El cazador que se dirigía hacia el núcleo alfa no era otro que Uken del Escuadrón 8, lo que sugería que probablemente fue el primero en descubrir el riesgo de corrosión.
El líder organizó rápidamente una conexión con el terminal de O1 para confirmar su estado. Un núcleo de corrosión que se intensificaba en plena operación era algo sin precedentes. En medio del caos, Uken fue el primero en detectar la anomalía y acelerar hacia el núcleo. Sus movimientos fueron críticos y necesitaban ser vigilados de cerca. La transmisión se conectó al instante. En la pantalla, se veía a Uken luchando o más bien corriendo por su vida, perseguido implacablemente por una criatura monstruosa. La criatura resultó ser mucho más fuerte y rápida de lo que todos habían anticipado, su velocidad era aterradora. Luego, la voz de Uken resonó a través del canal de la Asociación de Cazadores. Este monstruo que me persigue detrás es absurdamente poderoso. Sobrevivir a esto es pura suerte. En medio del estrés del momento, no pudo evitar maldecir en voz alta. No hay personas asignadas a investigar este lugar, ¿cómo es que no recibieron ninguna advertencia? Su frustración explotó. Cuando regresó, juró que empujaría el cable de corrosión por la garganta de todos y cada uno de ellos. El personal en la sede de Hunter intercambió miradas inquietas. Finalmente, silenciaron su terminal, bastó para confirmar que seguía vivo. Uken conocía sus límites, en su estado actual, sabía que no podía derrotar a ese monstruo con fuerza bruta. Su única opción era desgastar poco a poco a la criatura frente a él y acabar con ella con una estocada decisiva con la lanza. Sin embargo, la bestia que tenía delante desafiaba completamente las expectativas, no mostraba signos de debilidad ni de retirada. Antes, durante un enfrentamiento diurno con el líder murciélago, quien había drenado un exceso de maná de la isla del dragón Jiao y debilitado severamente a ese enemigo, él se había dado cuenta de que no podía abandonar la isla ahora. En su lugar, necesitaba localizar una fuente rápida de reabastecimiento de maná. En ese momento, su visión se agudizó, y vio exactamente lo que buscaba, una vasta grieta oscura se abría en la tierra, parecida a un abismo sin fin. Sin dudarlo, Oken se lanzó directamente a sus profundidades. Mientras caía, se volvió brevemente hacia atrás, burlándose de la criatura gigante que lo perseguía para que se apurara, porque tenía un propósito que cumplir. Al mismo tiempo, las señales desde la sede de Hunter desaparecieron de los monitores de golpe. La causa era clara, había entrado en el núcleo de corrosión alfa. Cuando la noticia llegó al mando, el rostro del líder quedó pálido, la situación era grave. El interior del núcleo, contrariamente a lo esperado, estaba sorprendentemente limpio, con una propagación mínima de corrosión visible. Esto le desconcertó, ya que los datos indicaban que incluso los núcleos de corrosión de nivel 5 y 3 rara vez avanzaban tan rápidamente. Entonces, ¿qué tan extensa era la corrosión en los niveles 1 y 2? Momentos después, la frontera de la grieta de corrosión fue destruida. Lo que había más allá era la verdadera amenaza, una fuerza formidable, casi imbatible. Aunque no era un obsesivo con las batallas, las provocaciones persistentes agotaban su paciencia. Poco a poco, Oken apretó su agarre en la arma. Una gran falla de la llama del paradoja era su propagación incontrolable. Afectaba a todos los seres vivos, excepto a Oken mismo, incluidos los aliados. Eso hacía que la llama fuera tanto aterradora como inherentemente peligrosa. Una vez que superaba su control, se veían obligado a dejar de usarla, una limitación inevitable. De repente, un monstruo se materializó frente a él. Sin dudarlo, Oken empujó con su lanza hacia adelante. La criatura emitió un grito desgarrador antes de caer en silencio. Entonces, Oken soltó una suave carcajada. El trabajo estaba hecho. Centrándose, extrajo maná del aire circundante, guiándolo hacia su cuerpo. Lo comprimió y almacenó esta energía, alimentando sus canales y fortaleciéndolos con una profunda exhalación. Flecos tenues de energía demoníaca escaparon con su respiración, y el resultado superó todas las expectativas, superando con creces lo que había anticipado. Se formaron grietas en el cielo, lo que llevó a Oken a mirar hacia arriba, imperturbable. Parecía que más enemigos estaban en camino. De hecho, poco después, varios monstruos idénticos emergieron de la grieta. Pero ya era demasiado tarde, su cuerpo ya había completado su transformación. Tales enemigos ya no representaban una amenaza.
3 monstruos se lanzaron hacia él, y con un rápido movimiento de su lanza, Oaken sonrió con desdén. ¿De verdad no tiene cerebro? ¿Sigues creyendo que los números importan? En un instante, la energía del mana que emanaba de Oaken atravesó a los monstruos, pulverizándolos en fragmentos. Ni uno solo se atrevió a acercarse mientras él permanecía en ese estado furioso. Su poder se había multiplicado varias veces, pero en comparación con su fuerza de otro mundo, era aún apenas una fracción, aproximadamente un 1% de su anterior poder. De repente, una sombra se materializó detrás de él, lanzando un ataque sorpresa. Un escalofrío recorrió la espalda de Oaken. ¿Cuándo se había acercado tanto? Casi inmediatamente, dio un salto hacia atrás, esquivando totalmente el golpe. El atacante parecía una figura humanoide con cabeza de rata, cuyo núcleo corrosivo emitía un aura ominosa que era muy superior. En lugar de miedo, una chispa de curiosidad se encendió en Oaken. Se preguntó cuántos golpes en cadena podría soportar una criatura de ese nivel de poder. Sin vacilar, avanzó, manejando su lanza con fuerza implacable. Su primer golpe fue bloqueado directamente por la criatura de cabeza de rata, que lo miró con desdendiente y burlona. Le provocó, afirmando que su ataque era demasiado lento. Lo que no se dio cuenta fue que el ataque no se ejecutaba a toda velocidad, se ponderaba deliberadamente para destrozar la arma de la criatura. La mirada de Oaken permaneció fija mientras ordenaba suavemente, lanza de la luna gemela, primer golpe, perfora. En ese momento, su mana golpeó a la criatura enviándola hacia atrás. Aprovechando la oportunidad, Oaken presionó su ventaja, sobrepasándola antes de que pudiera recuperarse. La lanza de la luna gemela era su técnica distintiva. Cada ataque seguía un camino azul luminoso, dejando 4 repeticiones más del golpe inicial en perfecta secuencia. Confiar solo en seguir esas trayectorias sería una cadena básica de 4 golpes confirmados. Sin embargo, la verdadera estrategia de Oaken difería de repeticiones sencillas. Sus caminos azules podían moverse independientemente, transformándose en dobles boomerangs demoníacos que casi era imposible esquivar. Una vez atrapada en esta cadena retrasada, la criatura de cabeza de rata tenía pocas esperanzas. Oaken observó que la criatura no tenía ninguna carta oculta para voltear la pelea a su favor. Pronto, fue nuevamente golpeada, exponiendo una apertura que Oaken aprovechó rápidamente para terminar el enfrentamiento. Sin vacilar, desató una andanada implacable de ataques, cada uno resonando 4 veces, acercando el cuerpo de la bestia al colapso. Antes de mucho, incluso su cabeza fue reducida a la mitad de su tamaño original. Sin embargo, probablemente la criatura no vio esto como un final definitivo. Justo cuando Oaken se preparaba para lanzar el golpe final, de repente apareció una caja en su mano. Con cuidado, la abrió y se quedó paralizado al ver su contenido. Mientras tanto, el caos estallaba en la sede de los cazadores. Las grietas de corrosión se extendían explosivamente desde el corazón de la isla del Puente Este, con las señales de comunicación cayendo una tras otra. El líder, ante esta escena abrumadora, parecía claramente desconcertado. La situación se había salido de cualquier expectativa previa. La desesperación nublaba sus ojos. ¿Era realmente el fin? Sin un milagro, todo lo que podían hacer era quedarse inermes mientras los cazadores enfrentaban la aniquilación. De repente, un subordinado rompió el silencio, gritando con urgencia: «Señor, necesita ver esto». Insistió en que acababa de llegar un mensaje desde un cazador en las profundidades de la región del núcleo alfa. El líder rápidamente cambió la pantalla de visualización a la pantalla principal, revelando un mensaje de UCAN en todos los canales. La comunicación confirmaba que la señal de corrosión había desaparecido, eliminada completamente, y que todos los rastros de las entidades de corrosión que los cazadores habían encontrado habían desaparecido. Un momento casi inverosímil para él. Parecía como si un milagro hubiera ocurrido ante sus ojos. Tras enviar el mensaje, exhaló profundamente, liberando un largo suspiro de alivio. Miró hacia el cielo nocturno, notando cuántas estrellas aún brillaban intensamente y lo nítido que se sentía el aire, en marcado contraste con la atmósfera opresiva de otro reino.
La escena se retrocedió 2 minutos hasta el momento en que una ola gigante de monstruos surgió del agujero. Hansen se encontraba luchando con ferocidad junto a sus compañeros, con el cuerpo maltrecho y herido. Su agarre en su arma empezaba a escasear, su fuerza menguaba. Apenas podía aferrarse a su espada. Sin embargo, de repente, una oleada de resolución inquebrantable la llenó. Presionó su brazo derecho contra su cuerpo, apretando los dedos alrededor del arma. Su mirada se agudizó mientras se concentraba en los monstruos que se acercaban. Su número ahora superaba con creces lo que habían enfrentado durante el día y, lo que es crucial, aún no había llegado a identificar quién puede tras el despertar. Detrás de ella, Kem y Ye gritaban con pánico: «Señorita Ann, ¿crees que todavía podemos regresar con vida?» Empiezo a preocuparme. Su miedo era justificado, porque justo delante de ellos se extendía una horda densa de monstruos, suficiente para aplastarlos si atacaban al unísono. Los ojos de Ansa se desplazaron hacia Kim Ming, quien parecía casi roto. Era evidente que estaba al límite. No podía saber si sobrevivirían o cuánto más podría resistir ella misma, pero rendirse no era una opción. En el siguiente latido del corazón, un monstruo grotesco se lanzó directo hacia ella. Sus instintos se agudizaron al instante. Se inclinó ligeramente hacia un lado, y la energía de relámpagos chisporroteando en su mano estalló en una ráfaga violenta. Solo entonces se dio cuenta de que sus piernas se estaban entumeciendo, esa sensación que no había notado hasta que ya había tomado control. Lo que peor aún, otros 3 monstruos avanzaron desde el frente, cerrando rápidamente la distancia. Kim Ming, abrumado por el pánico, ya no tenía fuerzas para sostenerla. Una de las monstruos estuvo a punto de morderle el cuello a Ansa. Incapaz de soportar su miedo, Kim Ming cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor. 5 segundos parecieron una eternidad, pero el grito esperado nunca llegó. Cuando finalmente abrieron los ojos, se encontraron con una vista sorprendentes: todas las criaturas habían desaparecido, reducidas a ceniza flotante. Al día siguiente, Oken se reunió con ellos en el punto de encuentro de cazadores en la isla del Puente Este. Su expresión se oscureció al contemplar la escena, tantos heridos y exhaustos. ¿El agujero de corrosión se había salido de control en su ausencia? Al ver quién podía llegar, otros miraron incrédulos. ¿Había logrado realmente limpiar un agujero de corrosión de nivel 3 en solitario? Sin embargo, al examinar su figura delgada, era difícil creer que tal logro fuera posible solo. Quien puede avanzó un poco más y pronto localizó a los miembros del 8º escuadrón. Kim Ming quedó realmente atónito por lo que vio. Oken nunca esperó ser testigo del momento en que el cosechador Oken tomó el control del agujero en solitario. Una risa fría se escapó de él, involuntaria, impulsada más por instinto que por intención. Sus acciones estaban únicamente destinadas a proteger a sus compañeros cazadores. Como todo había ocurrido sin problemas, decidió que era momento de dejar atrás su imagen villanesca y adoptar un aspecto más heroico. Justo entonces, una voz sonó detrás de él, presentando al hablante como Park Jung-kai, gerente de sucursal de la compañía de operaciones coreana. Oken lo miró con una expresión de cautela y preguntó bluntamente: ¿Eres tú quien me envió aquí? Park Jung-kai explicó que había solicitado la presencia de Oken porque el alcalde estaba ansioso por reunirse con él. Oken, habiendo perdido la cuenta de cuántas veces había sido convocado así, pensó en lo habitual que era que esos viejos dieran órdenes sin parar. Entonces, una revelación lo golpeó: nada en el contrato mencionaba alguna compensación por enfrentarse a una amenaza de nivel 3. Con aún algo de tiempo, sería prudente aclarar los términos. Al salir del vehículo, otro hombre se acercó y lo saludó proactivamente. El hombre se presentó como Lee Bet-ye, coordinador encargado de renegociar alianzas. Caminando juntos, le explicó que el alcalde había estado esperando ansiosamente esta reunión, especialmente después de que llegara el informe sobre la isla del Puente Este al amanecer. El presidente había ordenado inmediatamente esta reunión, cancelando todas las demás citas, solo para tener la oportunidad de hablar con Oken. Era algo sin precedentes que alguien eliminara una criatura originaria de nivel 3 solo, desde la era de los cazadores veteranos de primera generación,
Y le reveló que dicho logro solo se había alcanzado una vez antes en la historia, una hazaña extraordinaria de una figura del pasado remoto. Poco después, Oken llegó a la oficina del alcalde, donde un hombre ligeramente corpulento lo saludó con una sonrisa cálida. Bienvenido. Soy Park John, el alcalde de esta ciudad, dijo disculpándose por haberlo citado en un día tan gris. Luego, extendió una invitación para reunirse en un café cercano, con la esperanza de que pudieran discutir asuntos con mayor informalidad. Como alcalde de Inchan, la isla del Puente Este había sido durante mucho tiempo un desafío importante. Para él, resolver los problemas allí era clave para asegurar fondos y facilitar negociaciones con corporaciones y gremios costosos que eran notoriamente difíciles de manejar. Oken tomó un sorbo medido de su café, contemplando silenciosamente cómo podría aprovechar esta situación para obtener una recompensa justa. Cuando el alcalde descubrió que, en papel, Oken todavía era considerado un recién llegado, pareció inesperadamente orgulloso. Esa reacción dejó a Oken realmente desconcertado, sin saber qué había provocado ese cambio. Resultó que Inchan era una de las regiones clave del país H. Su ubicación estratégica y su infraestructura aeroportuaria de clase mundial alimentaban una enorme red logística que operaba a diario. Además, la iniciativa de Zona Económica Libre había transformado áreas como Songo y Chonja en centros internacionales, atrayendo a numerosos inversores extranjeros y haciendo las decisiones cada vez más complejas. Grandes cantidades de capital fluían a través del área metropolitana de Inchan, y las mercancías se desplazaban rápidamente por el concurrido aeropuerto, haciendo que la trayectoria de Ukan como cazador pareciera inusualmente fluida, casi intencionadamente allanada con oportunidades. En ese momento, Ukan intervino con entusiasmo para aclarar un punto primero. Si alguien ofrecía ese nivel de apoyo, seguramente esperaba algo a cambio. Quizá ayuda para asegurar la reelección de un alcalde cuyas tasas de aprobación estaban cayendo en picado. El alcalde aclaró la garganta, sonriendo suavemente, con una expresión experta. Eres increíblemente bien informado, comentó. Los teléfonos inteligentes de hoy dejan poco escondido a ojos curiosos. ¿Quién más podría haber revisado los detalles en línea? La gestión del alcalde terminaría a principios del próximo año, y las evaluaciones actuales sugerían que sus posibilidades de ser reelecto eran escasas. Gotas de sudor se formaron en la sien del presidente mientras parecía inquieto. Eres bastante directo, observó Ukan. Pero en este proceso, ¿no sería necesario obtener la aprobación del gobierno de la ciudad de Inchan? A diferencia de las declaraciones públicas, como recién llegado, Ukan necesitaba el respaldo oficial del alcalde para acceder a la ciudad. Si se manejaba con cuidado, el alcalde podría fácilmente promocionarse a sí mismo como quien descubrió a un cazador notable, tejiendo ese logro en su narrativa personal e incluso reclamando crédito. El alcalde explicó que sus vínculos con la infraestructura mencionados anteriormente le permitían mantener relaciones cercanas con muchas corporaciones nacionales e internacionales. Señalando un paquete de café sobre la mesa, puso un ejemplo. El acuerdo de patrocinio de esa marca estaba por expirar, y la cara de Ukan podría aparecer de forma prominente en el envase. Claramente, oportunidades como esa eran solo la punta del iceberg. Ukan lo interrumpió de manera tajante y tranquila, preguntando, ¿te parezco barato? La cara del alcalde se endureció al instante, visiblemente tomado por sorpresa. ¿Quién podría haber seguido las noticias recientes? En este mundo, la gente anhelaba rostros nuevos que pudieran atravesar la penumbra que pesaba sobre la sociedad. Su vista se volvió más dura mientras continuaba, sigues diciendo que puedes darme todo, pero esas son posesiones que yo mismo reclamaría eventualmente. ¿No es eso injusto? El alcalde propuso otras opciones, como limitar el acceso a comisiones lucrativas a personas seleccionadas. Pero para Ukan, esas propuestas eran completamente aburridas. Hizo un gesto de rechazo y se levantó para marcharse, pidiéndole al alcalde que transmitiera sus felicitaciones a la cara actual de la marca de café. De hecho, gracias a la negativa de Ukan, ese modelo podría seguir representando la marca. Mientras tanto, bajo un puente en otro lugar, dos hombres se escondían en las sombras. Uno habló en voz baja, parece que el experimento en la isla del Este ha fracasado.
El hombre arrodillado en el suelo solo pudo seguir pidiendo disculpas, pero añadió que había al menos una buena noticia. En cuanto mencionó eso, el interés del hombre de pie se despertó. La llamada buena noticia era un clip conservado por la Asociación del Examen de Calificación de Cazador, que mostraba claramente a Ucan manejando la llama del paroxismo. Mientras observaba las imágenes, una sonrisa suave se dibujó en el rostro del hombre. Las acciones del novato habían dejado una huella claramente duradera.